Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis alumnos del taller de filosofía? Hoy les presento la lección 0044 con el nombre de la libertad. Vamos a comenzar por decir que la libertad, a diferencia de la razón respecto de las conclusiones de un razonamiento, se encuentra indeterminada. La voluntad se encuentra indeterminada. Vamos a profundizar entonces sobre el tema. Esta indeterminación de la voluntad respecto de los bienes particulares constituye la primera definición, eminentemente negativa, de la principal propiedad de la voluntad, la libertad. Repito, la principal propiedad de la voluntad es la libertad. Pues lo propio de la libertad de la voluntad no es la pura indeterminación, sino más bien la capacidad de autodeterminarse frente a una multitud de bienes, ¿sí? Esta multitud de bienes que, si bien nos atraen, no lo hacen de modo absolutamente necesario. Considerada entonces en términos positivos, ya no negativos, la libertad consiste en ser causa de su propio acto, o bien en el perfecto dominio del propio acto. Este autodominio, ser señor de sí mismo, en el sentido fuerte de amo, que es el principal efecto de la virtud de la templanza, supone no depender de ningún otro motor a la hora de elegir el propio acto. Libertad significa que la voluntad es causa de su propio acto, es decir, que se mueve a sí misma. Si se pregunta a fulano de tal por qué decidió dedicar su vida a tal actividad y no a otra, por ejemplo, a estudiar la psicología de los moluscos y no a otra, probablemente nos dará una serie de excelentes razones, ninguna de las cuales, sin embargo, es suficiente para explicar totalmente su acto. De hecho, fulano de tal podría haber elegido otra cosa, y quizás movido por esas mismas razones. La explicación última de un acto libre no es otra que el propio querer del sujeto. Fulano de tal dedicó su vida a estudiar la psicología de los moluscos porque quiso, y la única explicación verdadera y suficiente de ese querer es que así lo quiso. Dicho en términos modernos, la libertad rompe las cadenas causales, o mejor, inicia una nueva desde cero, porque el primer eslabón de esa cadena de eventos no tiene más razón que el simple querer de una voluntad libre. En síntesis, dos notas esenciales definen a la libertad. Una negativa, que es la indeterminación de la voluntad respecto de los bienes particulares, y una positiva, que es la perfecta autoposesión de la sustancia espiritual, en virtud de la cual es causa de sus propios actos. Considerando esta segunda nota esencial, resulta claro que la libertad es propia del tercer grado de vida, es decir, aquel en el que hay perfecta inmanencia, entendiendo por inmanencia la posesión de sí mismo y de los propios actos. El acto propio de la libertad es pues la elección, la cual consiste en querer un bien particular entre muchos posibles o no querer ninguno. Se puede distinguir entre una libertad de ejercicio, querer o no querer algo, y una libertad de especificación, querer esto o aquello. En algunos idiomas, como el latín, era posible distinguir también entre no querer, non vele, que indica ausencia del acto, y querer, no, nole, querer no, nole, que indica volición positiva de una negación.
Así no es lo mismo no querer salir porque me da lo mismo que querer no salir, es decir, querer quedarse en casa. No debemos sobreestimar, sin embargo, el acto de elección, como si este fuera el centro de la vida normal de las personas. La experiencia humana no consiste en una sucesión inconexa de elecciones, sino en un orden de amores, en el cual ciertos amores fundamentales y primarios ordenan naturalmente los amores inferiores. Llamémosle también apetencias o deseos o necesidades. En ese orden, los amores fundamentales son libres, pero no elegidos. Es lo que sucede, por ejemplo, respecto del amor a los familiares. Los amores inferiores, por su parte, más que objeto de elección, suelen ser materia de hábito. Por eso, en un día ordinario, prácticamente no es necesario deliberar, a pesar de que se ha realizado una enorme cantidad de actos libres, pues la mayor parte de estos surgen espontáneamente de aquellos amores. Quien decide ir a trabajar decidió también, ipso facto, tomar la micro y bajarse en tal lugar. Las elecciones relativas a los bienes más universales contienen virtualmente las elecciones respecto de los bienes más particulares, y los bienes particulares los queremos casi siempre de la misma manera. De aquí la importancia de aquellos amores primarios. En ese sentido, señorío de sí mismo, en que consiste la verdadera libertad, no consiste en una abundancia de elecciones, sino en 2 o 3 opciones vitales que gobiernan toda la vida de la persona y que deben ser tomadas de acuerdo a la verdad. Vamos a ver ahora, dentro de este mismo tema de la libertad, las falsas imágenes de la libertad. Son pocos los conceptos que han sufrido tantas deformaciones y tan graves como el de la libertad. Descartamos de plano la tesis de que mi libertad se acaba donde comienza la ajena, porque es un disparate que no tiene sentido ni en términos antropológicos se puede querer lo que daña a otros. Ni en términos morales, no todo lo que daña a otros es lícito, ni todo lo ilícito daña a otros. Una primera precisión es que la libertad no es fin, tampoco es medio, porque ya vimos que estos dos conceptos no agotan las posibilidades. La libertad es para el fin, es aquello en virtud de lo cual se posee el fin, no al modo de un instrumento que permite obtener algo distinto de sí, sino en cuanto que un sujeto es capaz de llamar suyo algo en la precisa medida en que su acto es libre. No hay posesión del fin sin libertad, pues de lo contrario el fin no sería poseído, sino padecido. En segundo término, la libertad no es la capacidad de hacer lo que se me da la gana. En realidad, las ganas son pasiones y por lo tanto no dependen de la propia voluntad, sino que nos suceden. ¿Sí? Aquel que hace lo que se le da la gana es menos libre. Ojo, es menos libre. De hecho, jamás se propone un fin. Es movido por las circunstancias que le ocasionan placer y por lo mismo es fácilmente manipulable y por lo tanto pierde su libertad. La publicidad se encarga de recordarnos todo el tiempo cuán fácil es provocar pasiones en cualquier persona. Este pobre hombre es un títere de sus pasiones, como hoy desafortunadamente lo son la inmensa mayoría de los habitantes de este país. Manipulados, engañados por ya sabes quién. Al contrario, lejos de lo que se suele pensar, el tipo de acto que más perfectamente manifiesta la libertad es la promesa o el compromiso. Quien se casa, por ejemplo, manifiesta en el acto mismo de prometer que es plenamente dueño de sus actos, no solamente presentes, sino también futuros,
al punto de que es capaz de decidir hoy aquello que hará en 50 años más y más y más hasta que se muera. De más está decir que esto no obsta en absoluto en que habrá momentos en que no tendrá ganas de actuar según su promesa, pero el punto está precisamente allí, en que Él gobierna sobre sus ganas. La persona verdaderamente libre gobierna sobre sus ganas. No es casual que quienes cuestionan la indisolubilidad del matrimonio suelen comenzar calificándola de imposible, sea porque en el futuro no seremos los mismos que somos ahora, es decir, no hay posesión ya de sí mismo, sea porque los afectos no son materia de promesa. Lo cierto es que, sin embargo, jamás se ha preguntado a los cónyuges si se quieren mucho o si están enamorados, por la sencilla razón de que esto, si bien es útil, pues hace a la promesa mucho más fácil de cumplir, es totalmente indiferente respecto de la decisión en sí misma, no importa si ya no estás enamorado o si no la quieres. Tú libremente continúas con tu compromiso y no solo lo disfrutas. Como dice la homilía de hoy, las reglas del Señor son rectas y causan la alegría en el corazón. Sí. Solo quien es libre puede prometer. Por eso, ni los niños, ni los dementes, ni los interdictos se pueden casar. Y probablemente ni la inmensa mayoría de los habitantes de este país puedan prometer nada. Y por supuesto, las autoridades menos. Y el que promete donarse a otro, por definición, promete para siempre. En el fondo, como sabe cualquier niño, al que da y quita, el demonio se lo quita. Finalmente, tampoco se debe entender la libertad como la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Ciertamente, aquel que es libre, y solo él, puede elegir un acto malo, pero eso no significa que la libertad se defina por ello. Como vimos, las propiedades no son lo mismo que la esencia. Así, por ejemplo, solo el hombre usa la gramática, pero resulta absurdo incluir la gramática en la definición del hombre. Lejos de definirla, el acto malo es el defecto propio de la libertad. Definir la libertad como capacidad de elegir entre el bien y el mal sería como definir la vista como la capacidad de ser ciego. En estricto rigor, el mal no puede ser elegido como tal, pues no es una cosa, no es algo. Mal designa el defecto de una cosa que en sí misma es buena. Es la ausencia del bien en algo o en alguien. De hecho, mientras mejor sea la cosa, mayor sea su mal. Corruptio optima pésima. Lo pésimo es la corrupción de lo óptimo. Ojo, corrupción es lo pésimo de lo óptimo. Precisamente porque considerado en sí mismo es mejor. Por consiguiente, todo lo que se quiere necesariamente bajo la razón de bien, es decir, por lo que tiene de bueno. Así, la primera razón por la cual no es posible elegir el mal en cuanto mal es que el mal no es algo. No es algo. Es una carencia del bien, una carencia del ser, una limitante del ser. Bien, hasta aquí nuestra lección 0044 para que no resulte extremadamente larga y densa, porque vaya que este tema es difícil. En la próxima sesión veremos a fondo los límites de la libertad, porque la libertad humana tiene límites. Gracias y hasta la próxima.